Dios le bendiga a cada uno de los hermanos, que la paz de Cristo rebose y repose en sus corazones. En esta linda y hermosa mañana vamos a dar una meditación de la palabra y como tema vamos a tener servicio con ánimo voluntario. Y vamos a ver en la Biblia, en el libro de Salmos, capítulo 100, versículo 2. Y vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Podemos ver aquí en la palabra del Señor, dice: sirvan al Señor con alegría. ¿Por qué con alegría? Porque todas las cosas que nosotros debemos hacer con amor, con alegría para Dios, para aquel que nos ha redimido y nos ha comprado a precio de sangre, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y sin ver nada y sin importarle nada, Él entregó su vida, sabiendo cuánto dolor iba a tener y cuánto iba a sufrir ahí. Él dio su vida por nosotros, para que nosotros podamos ser llamados hijos suyos y podamos servirle a Él y dar testimonio de Él y servirle a nuestro Señor. Bendito sea la gloria de Dios. Dice que la esencia del servicio del cristiano está en el amor. ¿Y cómo podemos ver esto? Vamos a ver en el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 40. Y nos dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para nosotros poder servir al Señor con ánimo voluntario, nosotros primero debemos aprender a amar. Y lo primero que nosotros debemos amar es a Dios. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Porque si nosotros no tenemos amor para Dios, entonces no vamos a poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Tampoco vamos a poder servir con ánimo voluntario. ¿Por qué? Porque no amamos a Dios. Entonces no podemos dar un servicio con regocijo, un servicio alegre, con predisposición nuestra, con agradecimiento, con gratitud a Dios por todo lo que Él hace por nosotros, que aún siéndoles infieles, Él permanece fiel, porque su amor es inagotable, incomparable, no tiene límites. Entonces es necesario que nosotros primero amemos a Dios. Nosotros tenemos que buscar de la presencia de Dios, buscar de Él y someternos a su palabra, a lo que Él nos dice, y hacerlo con amor y con gratitud a Dios. Y nos enseña en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 16, sobre aquel joven rico. Dice que un joven rico le pregunta a Jesús: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y podemos ver que Jesús le indica dos cosas. Uno, Él tiene que guardar los mandamientos. Dos, Él tiene que vender todas sus posesiones y darle a los pobres. Tenía que venderlo todo. Pero fue eso algo que ya no le gustó a aquel joven rico. Y se entristeció en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que le pidió Jesús? Jesús le pide despojarse de sus posesiones para que Él pueda ejercer la compasión y el amor hacia sus semejantes. Porque ese era el valor del servicio. El valor de servir es dar. Es dar. Es mejor servir que ser servido, ¿no? Entonces es mejor dar que recibir. Porque ahí está el valor del servicio. Es que tú des algo sin esperar recibir nada a cambio. Es que tú lo hagas por gratitud y por amor a Dios.
con ánimo voluntario, que te nazca por amor a aquel que dio su vida por ti, por aquel que nos ha amado primero, por aquel que su amor es incomparable. No se compara con el de los hombres. Los hombres fallan, pero Dios nunca, nunca, jamás Dios va a fallar. Jamás. Aún en tus peores momentos, en las peores circunstancias, Dios jamás falla. Porque aun cuando Dios te ve ahí en el lodo cenagoso, aun cuando Dios te ve caído, ahí Dios mete su mano y te levanta y te dice: ven, yo te sanaré, yo te restauraré, yo haré contigo cosas grandes, te limpiaré y te perdonaré de tus pecados. Si ve, el amor de Dios es grande, es incomparable, nada se compara con Él. Entonces nosotros, por amor a todo aquello, debemos hacer las cosas con voluntad propia, con ánimo, con regocijo, para Dios y no como para los hombres, no para ser vistos, sino para ser agradados delante de Dios, para agradar a Dios, para que todas las cosas que hagamos le agraden a Dios, porque jamás vamos a poder pagar tanto favor que Dios hace para con nosotros. Dice que el servicio no es hacer las cosas bien. El servicio es hacer una milla más y dar un valor agregado, como lo podemos ver en la parábola del buen samaritano, que está en San Lucas, en el capítulo 10. Y podemos ver en el versículo 33 que dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su calvadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mira lo que hizo aquel buen samaritano. Él ayudó a alguien. Él se movió en compasión y en amor. Él no hizo como aquellos otros 2 hombres, como aquel levita y sacerdote. Él no hizo aquello. No se hizo ojo seco y pasó nomás y allá. Nosotros debemos practicar lo que es el amor, como Jesús lo hace con nosotros. Samaritano lo hizo con aquel hombre, vendó sus heridas, lo sanó, lo curó. Él dio su servicio. Él lo hizo con ánimo voluntario, ayudar a las personas, conmoverse. Lo hizo por amor, por ese amor que Dios siembra en él, por ese amor, por la palabra de Dios que nos enseña a nosotros cómo hacer las cosas. Él lo hizo con ánimo voluntario. ¿Quién más? Nuestro pastor Jesús, que hace lo mismo por nosotros, que sana nuestras heridas y nos venda. Porque Él nos enseña eso. Él nos enseña esa compasión, esa misericordia por la cual nos debemos movernos nosotros. Ese servicio que tenemos. Dios quiere lo mismo con nosotros. Que lo hagamos, todo lo que hagamos, lo hagamos por servicio y con ánimo voluntario para Él. Por las almas que se están perdiendo. Por amor. Así como Él ha vendado nuestras heridas, nosotros también podamos brindar de aquella palabra de consuelo que Jesús nos ha dejado, que vende sanas heridas, porque solo Jesucristo puede hacer aquello. Entonces, esta es una buena enseñanza para nosotros del servicio a Dios, con ánimo voluntario, con amor y gratitud a Dios. Y podemos seguir viendo que el servicio debe estar libre de interés o estima, ya que eso lo tenemos que hacer porque nosotros tenemos que hacerlo por gracia, como lo dijo Pablo, por la gracia que me ha sido dada. Por eso debemos de hacerlo, por la gracia que nos ha sido dada. No esperar recibir nada a cambio, como lo decía, sino que hacerlo por amor. Por ese amor que Jesucristo nos deja en nosotros, en nuestros corazones. Por amor a Dios. Por ese amor inagotable, incomparable.
como no hay ningún otro. Seguimos. También podemos ver que el servicio te hace imprescindible. O sea, lo que tú haces por otras personas o lo que tú hagas para Dios, eso va a ser algo que va a marcar la vida de muchos, por lo cual muchas personas van a buscarte. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo lo estás haciendo de corazón, de una manera sincera, que es agradable delante de Dios, y aún muchas personas se agradan de aquello. También dice que el servicio te gratifica. ¿Qué quiere decir? Que el servicio a nosotros nos va a traer una satisfacción. Hacer las cosas, hacerlas para Dios, hacerlas con amor, hacerlas bien, trae una satisfacción a nuestra vida, un contentamiento a nuestros corazones. Cuando muchas veces a mí me tocan hacer ciertas cosas, a estar en ciertas circunstancias, me toca a veces hablar con personas, con hermanos, ayudar a alguien, me trae una satisfacción inmensa. A pesar de las circunstancias que a veces paso en la vida, a pesar de los problemas o de las cosas que me estén sucediendo en mí, yo me llevo una satisfacción tan grande, es una alegría, es como que compensa esa tristeza que a veces ha habido en mi corazón, o compensa eso en la circunstancia, en el problema que estoy. Me ayuda a tener una alegría, una paz interior. Saber que he podido ayudar a alguien con ánimo voluntario, poder servirle a alguien, poder servir a algo, sentirme que lo he hecho con ese amor, con esa alegría de saber que lo hago sin esperar recibir nada a cambio, ni siquiera sin esperar en algún momento de que me digan gracias, o sin esperar que algún día me den alguna cosa, ni siquiera para que me mencionen en algo, sino que simplemente llevarme la alegría que pude hacer algo bien, llevarme la satisfacción de que pude ayudar y ser útil en algo, y más para Dios. A veces sabiendo que cometemos errores y todos, pero es una satisfacción tan grande, es algo que Dios te enseña, y esa es una satisfacción que jamás en la vida podrás olvidar, porque lo has hecho con todo tu corazón para Dios. Y todas aquellas cosas que tú haces para Dios, Dios las honra. Dice, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso es aquello que no solamente Dios mismo va a darte salida para otro lado, Dios va a abrirte puertas, va a abrir caminos, para que no solo seas de bendición para un solo lugar, sino para muchos lados. Entonces Dios abrirá esa puerta, Dios bendecirá tu vida, porque Dios conoce los corazones mejor que ninguna otra persona. Dice que lo que nosotros sembramos también cosecharemos, y eso es verdad. Ahora vamos a ver virtudes o cualidades del ánimo voluntario. Como primera cualidad tenemos la paciencia. Es decir, es una conducta paciente y estable para hacer frente a cualquier circunstancia en vez de darse por vencido. Dice que la primera cualidad es la paciencia. Es la paciencia que a veces muchos no tenemos, pero es necesario ser pacientes. Es Dios, necesario esperar, necesario tener paciencia para con todo, ¿ya? Y no darnos por vencido, sino que más bien ser pacientes. Y podemos ver en 2 de Corintios capítulo 6 versículos 3 al 4 que nos dicen: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustia. ¿Ves? En todo momento ser paciente y esperar en Dios. Porque si nosotros somos pacientes y vamos a esperar, obtendremos nuestra recompensa y todas las cosas nos van a salir muy bien.
Como segundo punto dice que tenemos la cualidad que es la que se recomienda como verdaderos ministros de Dios, la cual está relacionada no con las circunstancias, sino con la pureza interior del corazón y la sinceridad de los motivos de las cosas que vamos a hacer. Y veamos en 2 Corintios capítulo 6, versículo 4. Dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Como ministros de Dios, nosotros debemos encaminarnos bien en todo momento, en todo tiempo. Nosotros debemos aprender de la palabra de Dios, obtener ese conocimiento pleno de Dios y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y hacer las cosas bien para Dios, para su servicio, por amor a Dios, no para ser vistos, sino por amor a Él, por gratitud a nuestro Dios Todopoderoso. Y como tercer punto como tercera cualidad tenemos que se caracterizaba en el ministerio de Pablo y Timoteo, que era la manera en que se enfrentaba a la batalla a favor del Evangelio. Ellos peleaban con armas de justicia a diestra y a siniestra. Y podemos seguir viendo en 2 Corintios, en el capítulo 6, versículos del 7 al 13, que dice que en palabra de verdad, en poder de Dios, en armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos en el reino de los cielos, como moribundos, mas he aquí vivimos, porque vivimos para Cristo, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, porque en Cristo Jesús nosotros somos muy gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí soy estrecho en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también a vosotros. Esto podría entenderse como el uso de las armas de la justicia de Cristo Jesús, tanto para atacar al enemigo como una parte para defenderse de los ataques de afuera por otra. Dice que ellos procuraban que las cosas que fueran hechas correctamente sin importar lo que hiciera el enemigo. Esa era una manera de actuar, ya fuera por honra o por deshonra, ya fuera que hablaran bien de ellos o hablaran mal de ellos. No les importaba lo que dijeran la gente, sino que más bien ellos lo que hacían era hablar de Jesucristo y de las cosas que Él hizo por cada uno de nosotros. Aunque los enemigos lo consideraban como engañadores o impostores, ellos permanecían fieles a la verdad. Cuando la gente los tenía por desconocidos y extraños, Dios les daba gracia para hacerlos bien conocidos de todos. ¿Sí vio? Para muchos podemos ser desconocidos, pero Dios pone gracia en nuestras vidas. Y Él hará que todo el mundo nos conozca. Y más en el reino de los cielos. Si nosotros andamos con integridad de corazón, sirviéndole a Dios como debe de ser, nosotros vamos a ser muy reconocidos. No solo aquí en la tierra, sino en el reino de los cielos. Porque ahí nos van a conocer todos. Cuando parecía que se estaba acercando la muerte, Dios les daba poder para que se sintieran llenos de vida y fuerza espiritual. Aún ellos pasando tribulaciones y circunstancias cuando le estaban sirviendo a Dios, animados en el servicio de Dios,
aunque ellos estaban pasando por todo aquello, Dios les daba la fuerza y la fortaleza y los hacía estar llenos de vida y vigor para que sigan predicando ese evangelio, para que sigan yendo de nación en nación, llevando la palabra de Dios para el servicio de Dios. Dios daba la fuerza y Dios así nos da a nosotros. Si nosotros servimos a Dios con ánimo voluntario, a pesar de que nos sintamos decaídos, Dios nos va a dar la fuerza y la fortaleza para seguir. Dios nos va a sentir llenos de vida, nos va a dar ese gozo, esa paz, esas ganas de seguir predicando el evangelio, de seguir llevando esas palabras de buenas nuevas de salvación a muchas almas que la necesitan para que puedan ser salvas. Esa palabra de vida, esa palabra que consuela, esa palabra que liberta, esa palabra que restaura las vidas. Dios nos la dará porque Él es bueno y jamás deja desamparados a sus hijos. Cuando el enemigo les surgía en dolor, tristeza y humillación, cuando estaba Pablo y Teo sirviéndole, el Señor los alentaba y ponía así regocijo en ellos. Aunque aparentemente vivían en pobreza y escasez, a muchos llenaron de riquezas en todo sentido. Aunque parecían que no tenían nada, pero ellos tenían algo mucho más grande, mucho más poderoso, algo que enriquecía sus vidas, su alma, que eso va más allá de tener cualquier cosa material. Es la riqueza espiritual que Dios había puesto en ellos. Y esa riqueza espiritual ellos la daban, la impartían a todo ser humano. Impartían esa riqueza espiritual y daban de esa riqueza espiritual. Hacían que los demás también sean ricos espiritualmente en Cristo Jesús. Brindaban de ese gran amor, de esa gran riqueza que ellos tenían a los demás. Porque ellos eran pobres, ellos eran ricos, demasiado ricos. Y eso ellos impartían a las demás personas. Una gran riqueza espiritual. Si bien ante los ojos de los hombres parecían no tener nada, realmente lo tenían todo, porque tenían al Señor a su lado. Por medio de Cristo Jesús, ellos vinieron a ser causas, por lo que Dios derramó abundantes bendiciones y mucha riqueza espiritual. ¿Sí vieron? Servirle a Dios con ánimo voluntario deja cosas muy buenas en otras personas. Dios derrama de muchas bendiciones a sus vidas, a nuestras vidas, y mucha riqueza espiritual, aquella riqueza que nosotros debemos impartir a las demás personas, aquella riqueza que debemos nosotros de compartirla, aunque no tengamos nada quizás materialmente, pero tenemos algo muy poderoso, algo muy importante, que va más allá de las cosas materiales, que es la riqueza espiritual, es la que debemos compartir con las demás personas, porque ellos están necesitados. Ellos pueden tener muchas cosas materiales, pero están pobres espiritualmente. Nosotros no podemos tener cosas materiales, pero somos muy ricos espiritualmente y debemos impartir esa riqueza a todas las personas, y con eso estamos sirviéndole a Dios con ánimo voluntario, por amor y gratitud a Dios. La motivación del servicio debe ser genuina, ya que si el servicio no es voluntario, pasa a ser algo negativo, como en la esclavitud o el sometimiento. Si nosotros no hacemos las cosas con voluntad propia, sino que nos sentimos esforzados, lo hacemos por compromiso, entonces no va a servir de nada, porque no va a ser agradable, va a ser algo que es esforzado, que ni siquiera te vas a sentir esa satisfacción de haber servido a Dios o haber hecho algo, porque lo hiciste solamente por compromiso, nada más. Pero si se lo hace de una manera animosa y voluntaria, eso va a ser mucho mejor. Por eso yo te invito a que podamos servirle a Dios con ánimo voluntario y que podamos entregarlo todo para Dios, que lo hagamos para Él y no para los hombres, no para ser visto, sino para agradar a Dios, por ser agradecido, para ser agradecidos con Él,
ya que Él siempre nos muestra su amor y su misericordia, ya que Él es bueno, es clemente y compasivo, tardo para la ira, muy grande en misericordia. Él nos muestra su amor siempre y Él está presto en todo para con nosotros. Te invito a que sigamos sirviéndole a Dios con ánimo voluntario y que confiemos en Él y pongamos nuestra fuerza en Él, que Dios nos va a ayudar, no nos va a dejar solos jamás, sino que Él siempre va a estar con nosotros, dándonos fuerza y ánimo, así como lo hizo con Pablo y con Timoteo. Entre más eran vituperados, Dios más lleno de vida, más gozo y más paz había en ellos, más confianza les ponía en ellos. Solamente debemos seguir los ejemplos de los siervos de Dios, de aquellos hombres que sirvieron a Dios con ánimo voluntario, con gratitud y amor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Esto es todo y le estoy muy agradecida a Dios y les agradezco por haberme escuchado. Vamos a darle gracias a Dios Todopoderoso por este momento, su meditación, su palabra. Que Dios sea derramando muchas bendiciones sobre sus vidas, que Dios sea fortaleciendo sus vidas, que Dios sea bendiciéndolos, que Dios sea ayudándolos, fortaleciéndolos y que Dios sea solucionando cada problema que cada uno de ustedes tengan. En el nombre de Jesús le vamos a dar gracias al Padre, al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.